La palabra teología no aparece en la Biblia, pero he querido traerla porque en ella encierra el estudio del contenido de la Biblia. De hecho, es la disciplina académica que siguen aquellos que desean ser pastores, ministros o investigadores bíblicos. Junto con esta palabra también vamos a explicar de forma simple otros términos usados por los teólogos. Muchas de esas palabras no son comunes en nuestro idioma, pero veremos entonces qué significan y cómo se aplican estas palabras. La palabra teología está formada por dos palabras griegas, teos y logia. Teos quiere decir Dios, logia quiere decir palabras o dichos, discursos o estudios. De ahí que la terminación logia o logía se podría traducir como estudio de. Por ejemplo, cuando decimos biología, es realmente estudio de la vida. Así que teología sería el estudio de Dios. Según el diccionario Webster, nos dice que la teología es el estudio de la fe, la práctica y las experiencias religiosas, y en forma especial es el estudio de Dios y su relación con el mundo. La teología sistemática es el estudio que presenta de una forma organizada y coherente las creencias cristianas, y está dividida en varias categorías o áreas o subdisciplinas, como quisiéramos decirle. Por ejemplo, tenemos a la teología propia, esta estudia a Dios y sus atributos. Tenemos a la teología bíblica, que estudia los temas de la Biblia, cómo fue compuesta la Biblia. Tenemos también la cristología, que estudia a Cristo. Tenemos la neumatología, estudia al Espíritu Santo. La angelología, que como su palabra lo dice, estudia a los ángeles. La amartiología, que viene del griego amartía, que quiere decir pecado, estudia el pecado. Y la soteriología, que estudia la salvación. También tenemos la eclesiología, que estudia la iglesia. Y finalmente tenemos entre ellas, tenemos a la antropología teológica, que estudia la naturaleza del hombre desde el punto de vista de la revelación. En muchas ocasiones escuchamos palabras mencionadas por los predicadores o escritas en libros cristianos que no entendemos completamente. La mayoría de ellas no tienen un sentido común en el idioma español, pero veamos alguna de ellas y veamos su explicación. Por ejemplo, tenemos la palabra exégesis. La exégesis pretende dar una explicación crítica y profunda del texto bíblico, usando los textos originales e incluyendo las costumbres, la gramática y la sintaxis de los idiomas originales y del tiempo en que se escribió. Simplemente busca mirar en forma retrospectiva y ver allá en la historia al autor original y también ver la audiencia de que tenía ese autor en el tiempo histórico en que ocurrió. Generalmente esto lo utilizan los expertos, pero ¿cómo podemos aplicarlo nosotros? Aunque no tenemos estos conocimientos de los lenguajes originales y no tenemos estos estudios que han pasado los profesionales en esta materia, podemos hoy en día tenemos materiales de ayudas como las concordancias, los diccionarios, los comentarios bíblicos, y también existen herramientas en el internet que nos pueden ayudar a comprender los pasajes bíblicos. Dos claves que tenemos que tener en cuenta: lee el texto detenidamente y haga las preguntas adecuadas acerca de ese texto. La hermenéutica. La hermenéutica se deriva o es algo similar a la exégesis. Se dedica a cómo interpretar o aplicar los pasajes bíblicos. Cuando estos no tienen una comprensión sencilla, bueno, se estudia y se busca sus posibles aplicaciones para nosotros hoy en día. La aplicación correcta de un texto, es decir, la hermenéutica, debe ser regida por la exégesis o la intención original del mismo texto. Una vez estudiado un pasaje, debemos preguntarnos qué me está diciendo Dios a mí hoy a través de ese pasaje. Es decir, primeramente miremos su interpretación original, la exégesis, y después busquemos la aplicación, la hermenéutica. Hay otra palabra que tenemos también nosotros, por ejemplo, la apologética. La apologética viene de la palabra apología, que significa hablar en defensa de. Es la defensa de la fe o creencia religiosa por medio de argumentos lógicos
usando argumentos también filosóficos y los descubrimientos científicos, y también usando la Biblia, comparando las referencias históricas que tiene la Biblia y las profecías, comparándolas con la historia misma. Mayormente se aplica esto en los debates acerca de la existencia de Dios, de la inspiración de la Biblia, de la creación, del diluvio, aunque también se pueden aplicar también a defender otros puntos doctrinales. Nuestro segmento de razones se dedica a la apologética. La escatología. Bueno, la escatología viene de la palabra griega escatos, que quiere decir último. Se dedica a estudiar los últimos eventos que van a suceder en la historia de la humanidad según lo predicen las profecías. Nuestro segmento de profecías se dedicará a estudiar la escatología. Finalmente tenemos la palabra homilética. Homilética es simplemente el arte de predicar o de presentar la palabra de Dios en público. Esperamos que estos términos le hayan servido de ayuda y recordemos, como dijo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Preparémonos entonces y aprovechemos todas las herramientas que nos ayuden y faciliten el estudio de la Escritura. Recuerde suscribirse y comparta estos videos. Si tiene alguna pregunta o algún tema que desee que comentemos, déjenos saber.